Muchas gracias. Yo no voy a infligirles otra charla. Voy a ser muy breve, voy a tratar de colocar algunos puntos que me parecen fundamentales en lo que es una reflexión sobre dónde están los sistemas penales juveniles en América Latina. Creo que, en primer lugar, todos los países de América Latina estamos, algunos más, otros menos, pero hay un punto común. Todos los países de América Latina están sentados sobre una bomba de tiempo social, que son los adolescentes pobres que en las periferias urbanas no estudian ni trabajan. Me parece que es una primera constatación. Ahora, frente a esto, lo que se debería decir, y que en rigor de verdad es cierto, es que los sistemas de responsabilidad penal juvenil no son para resolver las cuestiones sociales. Para resolver las cuestiones sociales están las políticas sociales, la salud, la educación, para hacer que estos temas de los cuales se ocupa la ley penal juvenil y los sistemas de responsabilidad penal juvenil sean cuantitativamente lo más reducido posibles. Ahora, en la última cita que el doctor Tiffer mencionó aquí respecto de las amenazas que sufren los sistemas de responsabilidad penal juvenil. A mí me parece que este es el 50% de las amenazas. Yo estoy convencido que los sistemas de responsabilidad penal juvenil están bajo fuego cruzado, es decir, bajo el fuego cruzado de aquellos que creen que las leyes penales juveniles son poca cosa en términos de dureza penal, y estos son los representantes que yo llamo del retribucionismo hipócrita, de los que creen, ¿sí? Y muchas veces no lo creen, pero igual lo dicen, por eso son hipócritas, que los problemas sociales solo se resuelven a golpes de código penal. Ahora, del otro lado, mucho daño han hecho y están haciendo lo que yo llamo el paternalismo ingenuo. Aquellos que banalizan el derecho penal juvenil, aquellos que plantean hipótesis delirantes de abolicionismo, y digo hipótesis delirantes de abolicionismo porque la experiencia muestra que cuando el Estado no da respuestas serias, la sociedad termina dando respuestas brutales. Entonces, ahora, si los sistemas de responsabilidad penal juvenil que están bajo este doble ataque, ¿sí?, no sirven para resolver las cuestiones sociales, no sirven para resolver la cuestión penal juvenil, ¿para qué sirven? ¿No? Uno podría decir, miren, Carlos Tiffer ha hecho todo este esfuerzo que ha hecho y en Costa Rica, ¿sí?, sigue habiendo delincuencia juvenil. Es como que alguien dijera, el Ministerio de Salud provee termómetros y sigue habiendo fiebre. Los sistemas de responsabilidad penal juvenil no son para resolver este problema, son para administrarlo en forma transparente, democrática y racional, para no contribuir, ¿sí?, a lo que nosotros hoy me parece que tenemos como amenaza. ¿Y cuál es? Es la banalización del uso de la privación de libertad. Y vuelvo a repetir esto, la privación de libertad en el futuro o la usamos como una respuesta seria y legítima del Estado frente a los delitos graves, o la usamos como una especie de política social reforzada para los adolescentes pobres. Entonces, ¿cuál es? Aquí nosotros necesitamos resolver cuestiones que son de naturaleza normativa. En primer lugar, tener una norma jurídica que habilite al uso de la privación de libertad para los delitos graves, y no una norma jurídica como la que yo mostré del artículo 86 del Código del Uruguay. Pero también necesitamos, porque yo dije que hoy me parece a mí que las tendencias más regresivas y más reaccionarias y más autoritarias no vienen tanto de la mano de aumentemos las penas y bajemos la edad de la imputabilidad, sino destruyamos sistemáticamente las garantías para utilizar la privación de libertad como forma reforzada de política social. Históricamente hablando, nosotros los que nos ocupamos de estos temas hemos puesto el acento ¿dónde primero? En la cuestión de los jueces, ¿sí? Hemos tratado de que los jueces, que en el viejo derecho de menores, ¿qué decía el viejo derecho de menores? Deben ser como un padre de familia. Bueno, un padre de familia tiene muchas obligaciones. Una que no tiene es conocer el derecho. Entonces, lo primero que tratamos de trabajar es tener jueces que cumplieran con la función judicial. ¿Cuál es? Por lo menos de la Revolución Francesa para acá, los jueces tienen la competencia de resolver cuestiones de naturaleza jurídica y no problemas de naturaleza social. Después nos ocupamos de la Fiscalía, ¿sí? Y nos ocupamos de la Fiscalía en su doble función, en su función de velar por la legalidad y al mismo tiempo para combatir la impunidad
de manera tal que la sociedad no dé respuestas brutales. Pero me parece que nosotros hoy, ¿sí?, tenemos que poner el ojo, y si queremos realmente trabajar en la legitimidad de los sistemas de administración de justicia, en el tema de la defensa pública. Yo estoy absolutamente convencido de esto. Y quiero decir algunas cosas respecto de este tema. Un pedagogo brasilero fallecido hace algunos años decía, ¿cuál es el problema fundamental del trabajo infantil? Y él decía, el primer problema del trabajo infantil es que para muchos no es un problema, es una solución. Entonces yo diría, ¿cuál es uno de los principales problemas que tiene la Administración de Justicia Juvenil en América Latina hoy? Que una de las variables fundamentales para entender el número de los privados de libertad, que es la defensa pública, no está entendida, la debilidad y la fragilidad de la defensa pública no está entendida como un problema. Para muchos, la fragilidad de la defensa pública es una solución. Costa Rica constituye una excepción positiva, pero no deja de ser, por ser positiva, no deja de ser una excepción, y esto no quiere decir, ¿sí?, que la defensa pública en Costa Rica no tenga los problemas que tienen muchas veces, digamos, de la falta de capacidad, ¿de qué cosa? De la paridad de armas con la Fiscalía para asegurar la garantía de un debido proceso. Nosotros en América Latina todavía el principal problema que tenemos, hay dos variables fundamentales para entender el número de los privados de libertad, en el caso de los menores de edad. Uno es la fenomenología de los hechos, es decir, los hechos cometidos. Y otro es el tema de la defensa. Yo acostumbro a decir, ¿sí?, no será muy elegante, pero es bastante pedagógico, que los chanchos y los fiscales no tienen crisis de identidad. Los chanchos saben que vienen al mundo para hacer jamón y los fiscales para acusar. Ahora, no todos los defensores saben que vienen al mundo para tener un compromiso irrenunciable con su cliente, que es el adolescente infractor. Yo tengo aquí, ¿sí?, un documento que tiene 15 días, un documento reciente oficial de la Defensoría del Pueblo de Colombia, ¿no? En Colombia, en una institucionalidad que parece argentina por lo exótica y lo extraña, la Defensoría del Pueblo es la cabeza al mismo tiempo de la Defensoría Pública. Pero lo que me importa es esto. En un trabajo que ha hecho la propia Defensoría, ellos llegan a la conclusión que los defensores públicos les piden a los adolescentes infractores, es decir, a aquellos que están encargados de su defensa jurídica, les piden que se allanen a los cargos que realiza la Fiscalía. ¿En qué porcentaje? En un 90%. Si nosotros no superamos esta crisis, ¿sí?, si nosotros no superamos esta crisis de identidad, nosotros no vamos a tener, ¿sí?, sistemas de administración de justicia legítimos, y no vamos a tener administración y presupuesto que alcance, porque seguiremos utilizando la privación de libertad, como en un país como el Uruguay, no como una respuesta legítima a los delitos graves que cometen los menores de edad, sino, vuelvo a repetir, como una especie de política social reforzada. Esto en Colombia es particularmente y doblemente grave, porque lo primero que viene a establecer este documento oficial de la Defensoría del Pueblo, habla de los adolescentes en conflicto con la ley penal, principalmente quienes se encuentran en situaciones infrahumanas de privación de libertad, en los centros especializados de la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín. En todos ellos, estos son centros privados sostenidos por la Iglesia. Es decir, estas condiciones infrahumanas, a estas condiciones infrahumanas se le suma el gravísimo tema de la privatización de la privación de libertad. Yo creo que si hay algo que es una competencia exclusiva e indelegable del Estado, tiene que ser el tema de la privación de libertad. A mí me preocupa esto porque yo hice mención, y vuelvo a repetir, ayer el plebiscito para bajar la edad de la imputabilidad fracasó en el Uruguay. El 53% dijeron, el 53% de los ciudadanos dijeron no a la baja de edad de la imputabilidad. Ya hoy, ¿sí?, se suceden las declaraciones diciendo, ¿sí?, como en una especie de culpa, uruguayos no los vamos a dejar desprotegidos. Y ese no los vamos a dejar desprotegidos, ¿qué significa? Vamos a disminuir
ulteriormente las garantías para aumentar ulteriormente el número de los privados de libertad utilizándolos como una forma reforzada de política social. ¿Esto pasa en Costa Rica? No, no pasa en Costa Rica. ¿Esto podría pasar en Costa Rica? Podría pasar en Costa Rica. Entonces me parece que es importante, ¿sí?, que cuando uno ve las barbas del vecino arder, ponga las suyas en remojo. Muchas gracias.